¿Cuántos están listos? Amén. Juan capítulo 5, si tiene su Biblia, Juan capítulo 5. Amén. Todos nosotros quizás hemos estado en una situación muy crítica o muy desesperante en nuestras vidas, en la que quizás literalmente hayamos perdido toda la esperanza en nuestras vidas. La desesperación, el dolor, la angustia. ¿Cuántos saben que cuando estas cosas se mezclan en nuestras vidas pueden pasar cosas muy desastrosas? Pueden hacer que incluso podamos llegar a perder nuestra fe. Y muchas veces vamos a lugares equivocados o buscamos respuestas donde no las hay. Y terminamos aún más desesperados y con más desesperanza. Y este es el caso del hombre de nuestra historia o de la escritura que vamos a leer. Juan capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 9. Dice así la palabra de Dios, Juan 5, 1 en adelante, dice: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía del tiempo en tiempo al estanque y agitaba las aguas. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento de las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Vamos a orar todos juntos por la palabra de Dios. Señor, te doy gracias por tu misericordia, por tu Espíritu Santo, Dios, que seas tú, Señor, obrando, Dios, en este servicio, en este mensaje. Habla, Dios, al corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos gracias. El pueblo de Dios dice un fuerte amén. Quiero predicarte este mensaje que lleva por título Una nueva oportunidad. Amén. En nuestro texto podemos ver una descripción, ¿verdad?, de lo que está pasando en el mundo en nuestros días. Juan 5, versículo 3, si gusta poner un separador en esta escritura, en este capítulo, vamos a estar leyéndolo en la mayoría del mensaje. En el versículo 3 dice que había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Nuestro texto nos dice, ¿verdad?, que aquí está una multitud de gente que no sabemos cuánto eran, pero la Biblia nos describe que era una multitud, ¿verdad?, de personas que estaban llenos de necesidades reales en sus vidas, enfermedades que literalmente estaban, amén, limitando sus vidas. Y habla específicamente de 2 tipos de personas. Está hablando de personas o de 2 grupos que eran ciegos, o en otras palabras, personas que no podían ver lo que estaba pasando en la situación en la que estaban, ¿verdad? Tenían una visibilidad muy escasa, algo que limitaba su visión y por lo tanto no podían hacer muchas cosas. ¿Cuántos se han encontrado en medio de la oscuridad? Pero estoy hablando de oscuridad en la cual no puedes ver ni tu propia mano. Y te puedes dar cuenta, no sabes hacia dónde vas, no sabes hacia dónde dirigirte, no sabes qué hay frente de ti, qué te va a causar daño, quién está causando problemas o quién está hablando. Y es un problema. Pero hay personas que están enfrentando este tipo de situaciones, cosas que los limitan. Pero habla también acerca de personas cojas o paralíticas. Y está hablando acerca de personas que literalmente están estancadas, sin posibilidad de avanzar hacia ningún lado, ni llegar a ninguna parte. Quiero que recuerdes, hermano, estamos hablándote de los tiempos de la Biblia.
porque a veces escuchamos, ¿verdad?, estos términos y pensamos en las condiciones actuales. Tú sabes, hoy un paralítico, hay sillas de ruedas, ¿verdad? Alguien que no puede moverse, que no puede caminar. Hay muletas. Alguien que le falta una pierna se mueve con muletas, pero en esos tiempos no había ese tipo de herramientas para que ellos pudieran moverse. Simplemente estaban estancados, no podían moverse. Y lo único que les esperaba, o a lo único que podían dedicarse, era mendigar para poder sobrevivir. Ponerse en una calle y empezar a pedir porque no podían hacer otra cosa. Sabemos que muchos de ellos estaban bien. Fue un accidente, algo que causó que quedaran ciegos o paralíticos o cojos. Pero también hay otros que nacieron con esta condición en su vida y desde que nacieron han tenido que sufrir de esta condición. Y hermano, esto no refleja lo que hace el pecado en la vida de una persona. Algunos empiezan a ver los efectos del pecado, los efectos destructivos desde que nacen, ¿verdad? Desde muy temprana edad empiezan a sufrir todos los estragos de lo que el pecado puede hacer. Pero hay personas que conforme va pasando el tiempo empiezan a experimentar hasta que finalmente se dan cuenta de todo lo que el pecado puede hacer en sus vidas. Versículo 3 dice: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Aquí vemos algo muy importante que está sucediendo con todos ellos. Todos ellos estaban reunidos en este lugar por una razón. Y la razón era que en ese lugar había una superstición de que un ángel descendía y tocaba las aguas de ese estanque. Y la primera persona que se metía al estanque o a esa alberca iba a ser sanado. Así que todos estaban reunidos en ese lugar. Toda esa multitud de personas, en otras palabras, estaba esperando un milagro para sus vidas. Algo que pudiera cambiar su situación, algo que pudiera cambiar lo que ellos estaban pasando, su condición. Este lugar al que ellos fueron se llamaba el estanque de Betesda, que significa casa de misericordia. Estas personas estaban esperando recibir misericordia, una misericordia que iba a descender desde el cielo, porque un ángel iba a venir, iba a bajar desde el cielo y iba a tocar estas aguas. ¿Y cuántos saben que mucha gente está esperando la misericordia del cielo? Gente está esperando un milagro para su vida, para su situación. No solamente estamos hablando de enfermedades físicas, estamos hablando de condiciones del ser humano. Amargura, resentimientos, abusos, tantas cosas que suceden en la vida del ser humano. Y gente está esperando un milagro del cielo. ¿Cuántos me oyen? Están buscando soluciones, misericordia del cielo para sus vidas. Pero mucha gente está esperando o está buscando esto de una manera equivocada. Buscan milagros, quieren milagros del cielo, pero lo hacen de una manera equivocada o lo hacen a su propia manera. ¿Cuántos me entienden? Pero lo que sí podemos saber es que hay multitudes de personas desesperadas por encontrar un milagro que cambie su vida, su situación y sus circunstancias. Segundamente, quiero hablarte cuando la esperanza se pierde. Porque aquí está una multitud de personas que están esperando recibir un milagro, algo que cambie su situación y su condición. Pero en particular hay un hombre dentro de toda esta multitud. En el versículo 5 de nuestro texto dice: y había allí un hombre
que hacía 38 años que estaba enfermo. Aquí está este hombre, hermano, que al igual que todos los demás que se encontraban ahí, estaban esperando un milagro, algo que hiciera la diferencia para su vida, pero este hombre llevaba 38 años esperando. La Biblia no nos dice cuánto tiempo llevaban las demás personas, pero en específico este hombre llevaba 38 años. Y Cristo vio algo en este hombre. Cuando Cristo entró en ese lugar, vio la condición de este hombre y por eso se dirigió hacia él. Versículo 6 dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo así, se acercó a él. Cristo lo miró, viendo la necesidad de este hombre, sabía que era mucho el tiempo que él estaba ahí. Hermano, debemos de entender que Dios sabe, Dios conoce nuestra condición. Esto es lo que sucede en nuestras vidas. A veces no nos damos cuenta, hermano, y pensamos, Dios no sabe lo que estoy pasando. ¿O por qué Dios no hace nada en mi situación? ¿Por qué Dios no hace nada en mi condición? Pero aquí nos muestra que Cristo vio y sabía que este hombre tenía mucho tiempo en esa condición. Cristo vio algo diferente en la vida de este hombre que no lo vio en la vida de las demás personas. Así que Cristo se acerca y le hace una pregunta. Versículo 6 dice: cuando lo vio, Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Cristo se acerca y le hace la pregunta a este hombre: ¿quieres ser sano? O en otras palabras, ¿quieres un milagro? ¿Quieres que tu situación cambie? ¿Quieres que tu condición cambie? ¿Y cuántos saben que parece una pregunta muy absurda y muy obvia, verdad? Si toda la gente estaba reunida ahí para recibir un milagro, se suponía que este hombre también estaba ahí por esa misma razón. Aparentemente era algo obvio. Este hombre estaba esperando y fue al lugar, la casa de la misericordia, donde supuestamente desde el cielo iba a descender un ángel, iba a cambiar su condición. Pero este hombre se dio cuenta que eso no iba a pasar. Este hombre perdió toda la esperanza de ser sanado de su situación y de su condición. Y lo sabemos por la respuesta que este hombre dijo en el versículo 7. Dijo: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Cuántos saben que eso no le preguntó Cristo? Cristo le preguntó: ¿quieres ser sano? ¿Sí quiero o no quiero? ¿Cuántos saben que esa era la respuesta correcta? Pero aquí vemos que esta respuesta de este hombre que está dando simplemente está demostrando que ya no había ninguna esperanza en él para poder entrar en ese estanque y poder ser sanado. Eso no iba a ser posible en la condición en la que él estaba, y no había nadie que le pudiera dar ayuda. Hermano, ¿cuántas veces nos hemos sentido igual que este hombre? Que estamos en medio de una situación tan difícil que perdemos toda esperanza. Ya no creemos ni que alguien va a bajar del cielo. Ya no creemos ni que nosotros podemos hacer algo, y mucho menos creemos que alguien nos pueda ayudar en nuestra condición. No hay esperanza. ¿Cuántos me oyen? Este hombre dijo: ya no tengo esperanza. Solamente estaba viendo sus limitaciones, estaba viendo su incapacidad para recibir un milagro. Había perdido toda esperanza en sus vidas. Versículo 6 dice que Jesús, cuando entró a ese lugar, vio a este hombre que estaba acostado y supo que llevaba ya ahí mucho tiempo.
No solamente, hermano, había perdido la esperanza, sino ahora se encontraba frustrado, desesperado, quizás amargado, y se encontraba atorado o varado en ese lugar. Recuerda, este era un hombre que no podía moverse. Estaba ahí limitado. Simplemente se iba a quedar ahí. Nadie lo iba a ayudar. Es más, ya ni siquiera estaba mirando hacia el agua esperando que se moviera. ¿Para qué? ¿Qué caso tiene? ¿Cuántos me entienden? Así que simplemente se acostó, se tiró y dijo, simplemente voy a esperar el tiempo para morir. ¿Qué más puedo hacer? Ya no hay esperanza. Y sus palabras fueron lo que confirmaron. Ya no hay esperanza para mí. ¿Cuántas veces tú has dicho esas palabras? Ya no hay esperanza para mí. Quizás otra persona tenga oportunidad, pero para mí ya no hay una segunda oportunidad. ¿Hola? Para mi matrimonio, para mi vida, para mis hijos. Aquí se terminó todo. Ya no hay nadie que me pueda ayudar. ¿Sabes? Eso ocurre mucho. En muchas personas, pero ¿sabes? También en muchos cristianos. Muchos cristianos empiezan a enfrentar este tipo de situaciones. Muchos cristianos están en la misma condición de este hombre, que ha perdido la esperanza de recibir un milagro. ¿Cuántos saben que es muy fácil tomar una postura de perder la esperanza cuando vemos que nada sucede en nuestras vidas? Cuando vemos que nada cambia, que nada está sucediendo, podemos tomar una postura como esta. Se desesperan y simplemente cristianos llegan a la misma condición de este hombre y se acuestan, se resignan, en otras palabras, en vivir en la condición en la que están viviendo porque han perdido toda esperanza en sus vidas. Hermano, hay gente que viene a la iglesia pero viene sin esperanza. ¿Cuántos me oyen? Están aquí en la iglesia, pero simplemente están resignados. No, pues ya no va a pasar nada en mi vida. Pues yo vengo a oír la palabra, pero nada más. Yo he oído a personas que dicen eso. No, yo no creo que vaya a pasar algo, pues aquí estoy, pero no creo que nada vaya a cambiar. No, mi esposo no va a cambiar, mi esposa no va a cambiar, mis hijos no van a cambiar. Pues yo tampoco creo que voy a cambiar. ¿Cuántos me entienden lo que le quiero decir? Y están en esta condición dentro de la iglesia porque perdieron toda la esperanza de sus vidas. Y sabes, la pregunta en este día, hermano, es la misma pregunta que Cristo le hizo a este hombre. Hermano, ¿acaso quieres ser sano? O en otras palabras, hermano, ¿aún quieres un milagro de parte de Dios en tu vida? ¿Aún quieres que Dios se mueva en tu situación? ¿O ya te resignaste a vivir como vives porque perdiste la esperanza? ¿Aún quieres recibir un milagro de Dios? ¿Aún quieres una nueva oportunidad? Porque, hermano, Dios quiere saber. ¿Qué es lo que hay en tu corazón en este momento? ¿Hay desesperanza? ¿O estás creyendo aún a Dios por un milagro para tu vida y tu situación? Quiero hablarte por último acerca de una nueva oportunidad. Hermano, en esta escritura podemos ver que nos revela varias cosas para nuestras vidas. Y es que al experimentar la misericordia de Dios,
Esto, hermano, nos da una nueva oportunidad a cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué estamos aquí? Por la misericordia de Dios. Si estamos vivos, hermano, es porque aún estamos experimentando la misericordia de Dios. El día que muramos, si no aceptamos a Cristo, sabemos lo que hay, ¿verdad? Hay un cielo y hay un infierno. Esto es real. Y la misericordia de Dios es desde que cada día que despertamos tenemos una nueva oportunidad para arrepentirnos. ¿Cuántos me oyen? Y son oportunidades. Quizás tú ves tu condición, tu situación, pero hermano, escúchame, tienes que darte cuenta que Dios tiene misericordia para con nosotros. Quiero hablarte primeramente acerca de esto. Número uno, es que todos podemos tener acceso a la misericordia de Dios. Todos. Porque mucha gente dice, es que Dios ya ha hecho algo con él. Quizás Dios sanó a esta persona, pero ¿por qué a mí no? ¿Cuántos me oyen? ¿Por qué Dios no ha sanado a mi hijo? ¿Por qué Dios no ha sanado? ¿Por qué Dios no ha hecho un milagro? Pero con otros sí. Y sabes, mucha gente piensa que la misericordia de Dios es selectiva. ¿Cuántos me entienden? Tú sí, tú no. Tú sí, tú no. Cuando la Biblia nos habla muy claramente que Dios no hace acepción de personas. Y todos tenemos acceso a la misericordia de Dios. Nuestro texto, Juan 5, dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y aquí podemos ver algo muy interesante, hermano. Como te dije, Betesda significa casa de misericordia. Y este estanque tenía 5 pórticos o 5 puertas, 5 entradas. Y sabes, eso nos revela que hay mucho acceso para entrar a la misericordia de Dios. ¿Cuántos me entienden? No solamente hay una puerta, está limitado un acceso. Hay 5, ¿cuántos me escuchan? Había diferentes maneras de entrar. Y sabes, eso nos muestra que la misericordia de Dios está accesible para nuestras vidas. Número 2, no solamente la misericordia de Dios está accesible, sino que la misericordia de Dios es grande. Como podemos ver, el lugar donde estas personas estaban era un lugar donde cabía una multitud. ¿Cuántos me oyen? Había una multitud de personas. Había mucho lugar en la casa de la misericordia para que todos ellos pudieran entrar. Todos los que estaban necesitados pudieron entrar. ¿Cuántos me oyen? ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es grande. Salmo 36. Salmos 36, 5 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Porque la misericordia de Dios es grande. Número 3, hermano. La misericordia de Dios es permanente. La Escritura nos habla en este texto que había un ángel que descendía de tiempo en tiempo. En otras palabras, lo que decía es que de vez en cuando un ángel bajaba para tener misericordia de las personas. ¿Cuántos me oyen? Pero esta era la superstición. ¿Cuántos me oyen? Y gente piensa, pues de vez en cuando Dios tiene misericordia de nosotros. Hermano, la misericordia de Dios es permanente. Y es lo que el salmista estaba tratando de ayudarnos a entender. Salmo 136. Salmo 136 del 1 en adelante. Solamente vamos a leer unos cuantos versículos, tú lo puedes continuar leyendo. Versículo 1 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia.
al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Y si lees todo el capítulo, va a continuar diciendo, porque para siempre es su misericordia. No dice de vez en cuando, de tiempo en tiempo es su misericordia, dice para siempre es su misericordia. Número 4, hermano, tienes que entender que aún entre una multitud de gente llena de necesidad, Dios puede ver tu situación y tu condición. Te lo voy a repetir. Aún entre una multitud de gente llena de necesidad, Dios puede ver tu situación y tu condición. Porque cuánta gente dice, Dios no me mira a mí. Dios mira la necesidad de otros, pero Dios no ve mi necesidad. ¿Cuántos me entienden? Dios no se está fijando en lo que me está pasando a mí. Dios no se fija en lo que yo estoy pasando, cuando, hermano, Dios puede mirar y darse cuenta de lo que tú estás pasando. Versículo 6 de nuestro texto dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo. ¿Cuántos saben? Jesús lo vio en medio de una multitud. ¿Cuántos me entienden? Y entre toda esa multitud de personas enfermas, necesitadas, Dios pudo ver la necesidad de este hombre, que llevaba mucho tiempo en esta condición. Aun cuando piensas que nadie te ve, que nadie ve tu situación, que nadie sabe cómo te sientes, que quizá Él ya te ha olvidado, porque quizás ha pasado mucho tiempo y te sientes olvidado. Pero sabes, hermano, Dios te puede ver y sabe cuánto es lo que has pasado. Número 5, hermano, recibir una oportunidad o un milagro de Dios. Si queremos esto, vamos a necesitar dejar las supersticiones y dejar la religión. Te lo voy a repetir. Si esperamos recibir un milagro de Dios, necesitamos dejar las supersticiones y dejar la religión. Hermano, en este estanque había una multitud de personas que estaban esperando recibir un milagro, pero estaban basados en una superstición o en una creencia equivocada de lo que iba a pasar. ¿Cuánta gente está esperando recibir un milagro? Oh, pues yo creo en Dios y pues yo sé que Dios me va a ayudar, pero nada más lo dicen, ¿verdad? Como una superstición, ¿verdad? Incluso gente hace cosas, oh, si yo me cuelgo una pulserita, Dios me va a proteger, ¿verdad? Oh, si yo hago esto, Dios me va a ayudar. Hermano, son supersticiones. ¿Cuántos me oyen? Eso no va a suceder así. Tienes que darte cuenta de lo que pasó con este hombre. Este hombre y toda la multitud tenía una creencia de lo que iba a pasar. Versículo 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Y era una creencia, una superstición. Hermano, gente incluso puede, como dije, puede estar viniendo a una iglesia, pero solo es religión. ¿Cuántos me escuchan? La Biblia dice y el Señor declara, ¿verdad? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque puede ser solamente una religión. Como lo dice Isaías 29:13. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. ¿Hola? Hermano, ¿cuánta gente no crece precisamente con esto? El temor que tienen de Dios no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Oh, pues yo creo en Dios, ¿verdad? Gente ora, pero
es porque les ha sido enseñado, pero nunca han tenido una experiencia personal con Dios. ¿Cuántos me oyen? Es lo que pasó con este hombre. Tenía creencias, pero hasta que Jesús apareció y tuvo un encuentro cara a cara con Dios, recibió un milagro. No la superstición. 38 años en la misma condición, en la misma situación, pero en un instante, en un encuentro personal con Dios, cambió su vida radicalmente. Porque muchas veces podemos tener religión, superstición, pero no un encuentro con Dios de verdad. Número 6, los milagros suceden, como decía, a través de un encuentro personal con Dios. Versículo 5 dice, había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Esto fue lo que pasó cuando tuvo este encuentro con Dios. Este hombre pensaba que nada iba a poder cambiar su situación, pero cuando Cristo apareció, su vida cambió. Número 7, lo que marcó la diferencia de este hombre también fue que escuchó y obedeció a la voz de Dios. ¿Cuántos saben que esa es una diferencia? Porque gente puede decir que cree en Dios, pero no está dispuesta ni a escuchar su voz, ni a hacer lo que Dios les dice que haga. Juan 5:8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Aquí está este hombre, hermano. Respondió a lo que Dios le dijo y obedeció y recibió un milagro. Puedes pensar que es algo fácil, ¿cuántos me oyen? Pero este hombre lo hizo y recibió un milagro. Número 8. Este hombre recibió un milagro en el tiempo que menos lo esperaba. ¿Cuántas veces, hermano, queremos que las cosas sucedan en el tiempo que nosotros queremos que pasen? Queremos las cosas a nuestra manera, en el tiempo que nosotros queremos. Pero no todo el tiempo es así. Juan 5:9 dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Hermano, la Biblia nos declara que esto sucedió en un día de reposo, y esto es muy importante, porque los judíos creían que en el día de reposo Dios no hacía nada tampoco. ¿Cuántos me oyen? En otras palabras, en el día menos esperado, en el día que menos pienses que Dios puede hacer algo, en ese momento Dios puede obrar. Y quiero hablarte por último acerca de que Dios mostró su misericordia. Hermano, misericordia de Dios significa nuevas oportunidades. ¿Cuántos me oyen? En nuestro texto, hermano, vemos algo muy poderoso, que es con lo que quiero cerrar. Dios hizo algo muy poderoso en la vida de este hombre para mostrarnos su verdadera misericordia para con nosotros. Si tú has leído la Biblia o has escuchado algunas historias, hermano, y con la historia que acabamos de leer de este hombre, hermano, este hombre no había hecho nada para ser sano. Nada. ¿Cuántos me oyen? Él no fue a buscar a Jesús. Él estaba acostado. ¿Cuántos me oyen? Pero si tú lees la Biblia y los evangelios, puedes darte cuenta que las personas que recibieron milagros eran los que iban a buscar a Jesús. Tenemos la historia, te voy a dar unos ejemplos, de la mujer de flujo de sangre. Dice que se abrió paso entre la multitud, dijo, si tan solo pudiere tocar su manto, voy a ser sana. ¿Verdad? Tuvo que hacer un esfuerzo, era una mujer enferma,
tuvo que luchar para poder llegar hasta Jesús en medio de una multitud y recibió un milagro. Tenemos a un ciego, ¿verdad? Iba atrás de Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y era ciego y aún así se levantó, lo empujaban, le decían que se callara. Y recibió un milagro. ¿Cuántos me oyen? Tenemos a Zaqueo. Zaqueo se subió a un árbol, no le importó la burla, no le importó porque quería ver a Jesús y Jesús le dijo, desciende Zaqueo que hoy voy a morar en tu casa, ¿verdad? Posar en tu casa. Entonces puedes leer y hay más ejemplos de personas. La mujer sirofenicia, ¿verdad? Que fue con Jesús, le dijo, ten misericordia de mí, ¿verdad? Y que Jesús le dijo, no es bueno que le demos el pan de los hijos a los perrillos. Y al último esta mujer le dijo, ¿verdad? Pero también los perrillos pueden comer de las migajas que caen de la mesa. Y recibió el milagro. Todas estas personas hicieron algo para poder llegar hasta donde Jesús estaba y recibir un milagro. Este hombre no hizo nada. ¿Cuántos me oyen? Nada. Pero no solamente eso. Aparte de que este hombre no hizo nada, este hombre ya no tenía ni esperanza. Ya no creía que iba a ser sano. Ya no creía que su condición iba a cambiar. Es más, ni siquiera le pidió a Jesús que lo sanara. Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Hola? Y no le dijo ni sí ni no, nomás dijo, Señor, pues no puedo entrar. Se quejó, en otras palabras. No le dijo, Señor, sáname. Ni siquiera le pidió eso. ¿Te das cuenta cómo este hombre no hizo nada? Pero, aún a pesar de todas estas cosas, vemos lo que Cristo hizo. Cristo llegó hasta el lugar donde él estaba, miró su condición, le preguntó que si quería ser sano y aunque no tenía esperanza, aún así lo sanó. Juan 5, versículo 6 dice, Juan 5, 6 en adelante, cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, y al instante aquel hombre fue sanado. ¿Te fijas? Este hombre se estaba quejando. Cuando dejó de quejarse, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Lo sanó. ¿Por qué te digo todo esto, hermano? Porque aquí está un hombre que aunque estaba creyendo en una superstición, aunque no hizo nada para buscar a Jesús, aunque no le pidió nada a Jesús, aunque ya no tenía esperanza, Cristo aún así le mostró su misericordia, lo sanó y ahora este hombre tenía una nueva oportunidad en su vida. Hola. ¿Cuántos saben? No lo merecía. ¿Cuántos saben que eso es misericordia? Misericordia tiene que ver con eso. Es algo que no merecemos, pero aún así lo recibimos, la gracia de Dios. Y la misericordia te da una nueva oportunidad en la vida. Piensa, este hombre pasó 38 años desperdiciados en ese lugar. No sabemos si tenía familia, si la perdió. No sabíamos si perdió su casa, no sabíamos qué pasó. 38 años en ese mismo lugar. Pero ahora tenía una nueva oportunidad porque recibió la misericordia. Se levantó de ese lugar y después de 38 años pudo salir caminando por su propio pie a comenzar una nueva vida. ¿Cuántos me oyen? Porque hermano, la misericordia de Dios te da nuevas oportunidades. Y es lo que quiero
que entendamos en esta hora. Dios nos dio de su misericordia y, ¿sabes?, podemos tener nuevas oportunidades. Por eso está la escritura de 2 de Corintios 5:17. Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque en Cristo hay misericordia y en Cristo tenemos nuevas oportunidades y una nueva vida. Amén. Quisiera pedir cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado en reverencia a Dios. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado en reverencia a Dios por un instante. Amén. Si tú estás aquí en esta hora y no le has entregado tu vida a Cristo, quizás estás necesitando desesperadamente un milagro para tu vida. Estás cansado de la vida que has llevado. Cristo Jesús quiere darte una nueva vida, porque sabes, Él murió en la cruz del Calvario y ahora tenemos acceso total a su misericordia por su sacrificio. ¿Levantarías tu mano? ¿Serías honesto, honesta con Dios? Dirías: pastor, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Yo quiero una vida diferente. Rápidamente, ¿levantarías tu mano? ¿Serás honesto, honesta con Dios? O quizás en otro tiempo estuviste sirviendo a Dios, pero te alejaste de los caminos de Dios. Quizás perdiste la esperanza como este hombre. Aún así Dios nos muestra su misericordia. ¿Levantarías tu mano? ¿Serías honesto, honesta con Dios? Amén. Quisiera hacer una oración contigo, si levantaste tu mano. Y Padre Celestial, en este momento yo te pido perdón por mis pecados. Reconozco que pequé y que fallé, Señor. Hoy en este momento yo te pido que me perdones. Y reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre por amor a mí para limpiar mis pecados. Yo te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Amén. Quiero hablar a la iglesia, hermano, hermana, en esta hora. Quizás podamos estar en la iglesia, pero quizás perdimos la esperanza. Quizás estamos en la casa de la misericordia, pero aún así hemos perdido la esperanza. Quizás nos hemos resignado a vivir la vida que hemos llevado, a vivir en la condición en la que estamos viviendo. Pero sabes, Dios no quiere que vivamos de esa manera. Por eso, hermano, Él muestra su misericordia para con nosotros. Aunque no la merezcamos, Él aún así quiere dar su misericordia. Porque, hermano, Dios puede obrar en el tiempo que menos lo esperamos. Amén. Vamos a ponernos de pie, los altares están abiertos y Dios habló a tu vida, a tu corazón. Ven y busca de Dios aquí adelante. Vamos a orar. Señor, te doy gracias.